vamos a ver la unidad 4 de la materia. Yo creo que ya nos presentamos en la primera clase. Soy portólogo egresado aquí de la facultad hace unos años ya, el tiempo vuela, uno se divierte. Ya han pasado 4 años desde que recibí. Y estoy haciendo actualmente, decía, la tesis doctoral en la Universidad Nacional de Rosario con una beca doctoral de CONICET, mientras siga funcionando todo eso. Les decía que entonces vamos a ver hoy la unidad número 4. Si no tengo el favor me pierdo, así que vamos a esperar a que normalicemos esto para poder ponerlo a funcionar. Vamos a ver la unidad número 4, ustedes saben que es seguridad, defensa y geopolítica. ¿Alguien miró el programa de la materia? Cuando empezamos, ¿vieron un poquito qué traía esta unidad adentro? En algunas de las clases anteriores hicimos algunos comentarios para ir prestando atención a elementos propios de la geopolítica, o de la seguridad internacional, o de todo lo que asociamos solamente con geopolítica, que iban siendo desprendidos de lo que los demás profesores iban mencionando hasta ahora. Algunas veces lo comentamos como para ir pensando, hablamos de globalización versus mundialización, hablamos de la proyección de ciertas ramas productivas y las consecuencias políticas que eso acarrea para la comunidad internacional, porque te condicionan qué manera te vas a integrar al mundo y con quién, y qué conflictos pueden emerger y cuáles no. Muchos de los cuales también tienen mucho que ver con lo que conocemos como cambio tecnológico. Entonces vamos a hablar un poco de todas esas cosas. Vamos a recoger mucho de lo que se viene hablando en la materia. Vamos a intentar verlo desde una perspectiva particular, así es geopolítica, de abordaje geopolítico de estos problemas que venimos mencionando, para ver algunas dimensiones o caras diferentes de lo que venimos estudiando. Y además nos vamos a adelantar un poco, esto lo mencionamos en el primer encuentro, cuando comenté que era esta unidad, nos vamos a adelantar un poquitito a lo que vamos a ver en la siguiente unidad, que es la del medio ambiente, en la libertad central en ciudades, se lo da la profesora Lea. Dado que la profe va a darlo desde otra perspectiva, es oportuno entonces adelantarnos, pisar un poquito esa unidad, hacer pie, la punta, la cabeza de playa, para aprovechar mejor lo que va a decir la profesora Lea, para verlo desde otra perspectiva. Entonces, eso es básicamente el objetivo de esta clase. Lo vamos a dividir en ciertas partes. Recuerden que además viene el profesor Chaya, ¿no? Hoy viene Alejo, al final va a venir, está en la agenda, va a venir el profesor Said Chaya a hablarnos un poco, es un experto en Medio Oriente. Ya venimos hablando de Medio Oriente, recordarán que vino Malamud también, que abordó un poco el tema en su momento. Vamos a recordar algunas cosas que mencionó Malamud, que además es un gran polemista. Entonces, aprovechando que hacia la última parte de la clase va a venir Said Chaya, va a hablar específicamente, sobre todo, de su área de experticia, que es conflicto en Medio Oriente, es una persona muy accesible, muy grata para escuchar y para conversar con él. Vamos a intentar entonces dar una especie de introducción a todo esto. Y además irnos a otros lugares. Hablar un poco más amplio, para que cuando vayamos a Medio Oriente no sea teoría repetida, o mucho peor, no quede yo mal por decir cosas que estaban mal, porque él va a tener razón. Entonces aprovechemos y haremos otras cosas. Entonces vamos a ver estas cosas, les decía en el índice de la clase de hoy. Vamos a ver entonces un poco la idea de geopolítica como gran marco de todo lo que vamos a discutir. En la foto del Moodle creo que aparece como una foto de Cristo argentino, una cosa por el estilo. Vamos a hablar poco de Argentina, pero vamos a hablarlo igual. La vamos a abordar para discutir un poco la posición argentina en todo esto. La intención es intentar pensar finalmente la posición de Argentina dentro de todo este sistema del que vamos a hablar, para ampliar un poco el horizonte, no partir de Argentina necesariamente. Está en el medio argentino, lo vamos a recoger. Yo digo, va a ser como abuelo del pájaro en la región latinoamericana. Vamos a ver entonces un poquito geopolítica como gran marco. Vamos a ver los estudios securitarios, decimos acá algunas características, distinciones, del caso argentino, y luego vamos a empezar a hablar de casos, varios casos que hemos escogido. De hecho, esta presentación sufrió transformaciones muy radicales en las últimas horas. Tirar la basura, otra cosa distinta, porque han pasado muchas cosas esta semana. Ustedes han visto que el mundo está muy complicado. Todo este año es así. ¿Se acuerdan que en la pandemia había un meme que daba muchas vueltas que era de ya basta, por favor, de vivir momentos históricos, no quiero más, de un respiro? Que mataban a los iraníes, la Tercera Guerra Mundial, que la pandemia, bueno, todas esas cosas que iban pasando en el mundo. Vamos a recoger un poquito de todo eso y por qué pasaba eso, por qué emerge la memética, en qué contexto lo hace. Y hablaremos entonces de estos casos, varios casos que he ido recogiendo. Les decía, como esto ha sido sometido a tortura, es posible que algunas partes de la presentación, algún detalle de formato, que lo vi antes de salir para acá, un poco fuera de lugar, pero el resto camino, digo, que no fue. Pero puede haber alguna inconsistencia. La vamos a ir subsanando. Yo además voy a comprometerme a hablar despacio, tiendo a hablar muy rápido. Me avisan si estoy muy acelerado y bajo un cambio, o 2 o 3, los que hagan falta. Y además vamos a intentar aprovechar el tiempo que tenemos antes de que vengas a ir. Cuando vienes a ir, tratamos de apuntar a conclusiones y ya aprovecharemos todo lo que podamos el tiempo que tenemos, porque hay varios casos para recorrer. Entonces, bueno, vamos a ir todo lo que podamos. No hay ningún problema, la clase se puede desarmar.
Entonces vamos a ver este conjunto de conceptos que dijimos que son los que nos van a servir para entender un poco, de una manera distinta, lo que viene pasando en el mundo. ¿Qué pensamos cuando hablamos de geopolítica? ¿Les suena la palabra? Escuchamos muchas veces, me parece. ¿Qué es la geopolítica? ¿O con qué la asocian? ¿No? La política mundial. Bueno, pero la palabra la podemos desarmar, geo, ¿verdad? ¿A qué refiere? ¿Cómo? ¿A la tierra? Sí, y específicamente en realidad todo referido a la geografía. Cuando hablamos de geopolítica empezamos a discutir dos elementos que lo componen. Estamos intentando discutir cuál es la relación entre la política y el espacio. Todo aquello que entendemos, digamos, de los estudios de la geografía. Esto es muy importante porque, de hecho, la geopolítica es un invento más o menos reciente como disciplina. Emerge en el siglo XX, sobre todo, a principios del siglo XX. En medio de procesos muy puntuales, sobre los que se hablaba mucho en esa época. ¿Alguien estudió acá doctrinas y ideas políticas ya? ¿Dos? ¿La dos? ¿Lo recuerdan a Lenin? ¿Le suena? Y él tiene un texto muy famoso sobre lo que pasaba en esta época. Él habla de un proceso que es la etapa superior final de esa idea del capitalismo. El imperialismo, el ciclazo, un buen panfleto. Un gran panfleto que se llamaba así, el género de texto. En ese contexto emerge la geopolítica. ¿Y por qué emerge en ese contexto la geopolítica y no en otro? Que es algo muy interesante porque nos va a permitir entender las preocupaciones que aborda la geopolítica y cómo estas preocupaciones se van transformando a lo largo del tiempo. Bueno, la geopolítica decimos que es un lugar común hoy, hablamos mucho de ello. Decimos, no sé, yo no sé, tal vez exactamente a qué refiere geopolítica, pero cada vez que escucho a una analista en la tele, empieza a dar, no, esto es un tema geopolítico, para darle como una pátina de mayor como suficacia, interesante y complejidad. No, es muy importante mantener el régimen en el sur de Argentina, Patagonia, porque es una cuestión geopolítica. Geopolítica, ¿y por qué? Entonces decimos, bueno, ¿a qué se dedica la geopolítica entonces? Bueno, a discutir los lugares. Entonces, es un lugar común, pero que discute los lugares importantes. El estrecho de Malaca, ¿por qué es importante geopolíticamente el estrecho de Malaca? Por el estrecho de Hormuz, por el canal de Suez o el canal de Panamá. ¿Les suenan esos lugares? ¿Qué pasa por allí? Claro, muchísima mercancía. ¿Recuerdan el episodio de Evergreen? ¿Se acuerdan de eso? Fue en la pandemia. Chocó un barco que trabado ahí, se puso, bueno, un desastre, tuvieron que pasar por el sur de África, por el Cabo de la Buena Esperanza. Se encareció la mercancía, se podrían las cosas, el pescado quedaba podrido en los depósitos. Bueno, un desastre. Bueno, ¿por qué son importantes esos lugares? ¿Por qué decimos que son de importancia geopolítica? Bueno, porque en esos lugares es donde más evidentemente nos encontramos con una realidad. Hay algún tipo de condicionamiento del espacio sobre la política y los fenómenos políticos. Es muy importante para muchos países controlar estos territorios en particular, o asegurarse de que nada pase allí, o asegurarse de que ciertas cosas pasen allí. Irán todo el tiempo amenaza con poner minas por todos lados o con activar las minas que ponen el techo de Hormuz o Hormuz. Por ahí pasa muchísimo petróleo. El canal del Mar Rojo. El canal de Panamá hasta hace no tanto pertenecía a quién? ¿A Panamá o a quién más? Estados Unidos, tuvo una aventura con Noriega ahí. Entonces la geopolítica nos hace pensar cuáles son los lugares importantes y por qué esos lugares de cierta importancia condicionan a la política. Pueden ser muchos, y pueden ser más o menos importantes, condicionar más o menos. Hay una hipótesis en toda la geopolítica, que es el hecho de que el territorio impacta en la política. Esto es más viejo que el trapero, ustedes recordarán, cuando hemos visto tal vez a Aristóteles que recorría viendo las constituciones, decía, bueno, che, acá en los territorios que conocemos como Grecia, los diferentes pueblos en función de sus diferentes condiciones, también lo estudian los franceses posteriormente, dicen, che, cuando hace más frío pasan cosas. O este pueblo que está en la costa se organizó de forma diferente. O sea, algo pasa con el lugar en el que estás y las instituciones que generas, y los problemas que te surgen, y el tipo de comunidad que emerge. Después surgieron muchas cosas muy complicadas en el contexto de la geopolítica, que emerge junto a lo que conocemos como darwinismo social, nos encontramos con las ideas de que, bueno, en definitiva en el Ecuador no se trabaja porque hace calor y la gente paga. Entonces nunca vamos a poder hacer funcionar los países que están cercanos al Ecuador. Se hace calor. En cambio, los países fríos y protestantes funcionan muy bien. Y de hecho parece tener algo que ver, ¿no? Son protestantes porque hace frío y eso los lleva a ser socialdemócratas. ¿Sí? Perfecto. Bueno, algo hay ahí. Todo esto tiene que ver con los condicionamientos, entonces decimos, de la geografía o la constitución del territorio y sus impactos políticos. Pero Año, un autor particular, todo esto es bastante viejo, son discusiones que se presentan como nuevas, pero son de los 90, se le pasaron 1000 años. Desde ese momento han pasado muchas cosas, estamos todos viejos. Y este autor de la geopolítica crítica dice, bueno, che, en realidad sí, es de los lugares importantes, pero sobre todo es lo que pensamos de los lugares importantes. Dice, la geopolítica es imaginación geográfica en acción. Bueno, esto es muy interesante. Y vamos a ver por qué. Porque cuando discutimos de geopolítica como imaginación geográfica,
estamos discutiendo mucho sobre cómo nos representamos el mundo que nos rodea y cómo entonces la espacialidad es bastante más flexible de lo que pensábamos. No necesariamente te va a condicionar el hecho de vivir en Mendoza y que seamos un pueblo de montaña y por eso no hablamos entre nosotros, esas cosas que se suelen decir cuando viene un extranjero y dicen, che, ¿por qué la gente de Mendoza no habla? No, es que somos de la montaña. Viven todos abajo de la montaña. Salen de la montaña el fin de semana, puede ser. Pero digamos, ese tipo de condicionamiento dice, bueno, sí, se imagina como de montaña y además se imagina como que la gente de montaña. Entonces, bueno, por consiguiente, Mendoza no se habla. No, son ese tipo de planteos que este es un ejemplo muy sencillo, tal vez muy rudimentario. Pero estamos hablando de la imaginación gráfica en acción. ¿Cómo nos representamos? ¿Dónde llegan nuestros límites? ¿Cuál es el espacio que le corresponde a la Argentina? ¿Por qué hablamos que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos? ¿Qué es la doctrina Monroe? ¿Dónde imagina Estados Unidos que termine su territorio? ¿Qué es el hemisferio occidental? ¿Qué es Occidente? ¿Por qué tiene Australia? ¿Al occidente de qué entonces? Pues el sur-sur. ¿O qué es el sur-sur? Norte. El hemisferio. Bueno, pero es el sur-sur, ¿no? Es el sur global. Entonces vean cómo hay un montón de dispositivos, de imaginarios, que entran en acción y son sumamente relevantes, no solo por la imaginación política, cómo habilita horizontes, cómo dictamina un conjunto de decisiones que van sucediendo. Todo esto lo vamos a ir revisando a lo largo de la clase de hoy, pero también para repensar todo lo que venimos discutiendo. Sino también porque en este momento, y esto lo vamos a hablar hacia el final de la clase, que discutimos lo de la antropoceno, nuestra capacidad para exteriorizar voluntad humana en términos de infraestructura. Bueno, entonces hay una gran capacidad humana de reconfigurar el territorio del espacio. Por consiguiente, la discusión en torno a cuáles son los imaginarios mediante los cuales representamos ese espacio pasa a ganar cierto peso. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Voy muy rápido hablando? O más o menos, ¿se entiende? Tengo que además modular mejor, lo dijo un profesional. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, decíamos primera parte, estudios securitarios, para recorrerlo rápidamente. Primera distinción que es muy importante, hoy sobre todo que está muy en boga, hay que discutir, che, seguridad y defensa no son lo mismo. Cuando discutimos seguridad y defensa, en realidad hay un problema con polisemia. Cuando hablamos de seguridad y defensa, justamente la cuestión polisémica nos lleva a confundir muchas cosas, porque a veces hablamos de seguridad internacional, pero que no es lo mismo que el hecho de que no te lo vean en la calle. Y cuando demandamos seguridad interna, no es lo mismo que sacar a los militares a que nos protejan. Hace unos años, quien fuera en su momento candidato a presidente, más iba con nuestro vicepresidente, y hablaba de que había que sacar los ejércitos del ejército a las villas, una cosa por el estilo. En 2000, hace un montón, 2015 creo. Y hablaba de la intervención justamente de la seguridad interior del ejército. Una discusión que está muy en boga. Ustedes saben que hoy mismo en Argentina está discutiendo la posibilidad de reformar alguna parte del andamiaje institucional de la defensa argentina para que justamente se le permita al ejército intervenir en algunas cuestiones de seguridad interior. ¿Y por qué se discute esto? ¿Por qué se mezcla? ¿Por qué nos confundimos? ¿Qué es seguridad? Bueno, en realidad porque en realidad entre seguridad y defensa hay una diferencia. Por eso tenemos organismos especializados orientados a ello. Esto me parece, hacemos esta distinción justamente para entender un poquito más. Cuando hablamos de fuerzas armadas profesionales, son las que se dedican a la defensa. Y las fuerzas de seguridad profesionales son las que se dedican a la seguridad. Dedicar fuerzas armadas a seguridad es desprofesionalizarlas. Y conducirlas justamente a que paulatinamente se erosionen sus capacidades de actuar efectivamente en un contexto en el cual la defensa sea necesaria. ¿Cómo lo define la legislación argentina? La defensa, bueno, cualquier amenaza que provenga del exterior, de un actor externo que amenaza la integridad argentina. En términos bastante amplios, vamos a discutir un poquito más porque, como decíamos, acá hay imaginación geográfica y hay territorios que van cambiando. Y se incorporan nuevos territorios, muy distintos a aquellos de los que estamos acostumbrados a hablar. Entonces decimos, seguridad y defensa no es lo mismo. Está acá la distinción. En seguridad interna se dedican los cuerpos de seguridad y en defensa. Cuando empezamos a mezclar las cosas, suceden cosas como pasó en México. Ustedes saben que en México se militarizó el combate a los narcos y desde la década del 90 no para de la violencia narco y calibra las armas que usan, porque pasan a tener más de guerra. Implica cambiar el juego. Cuando metemos la guerra en el combate a ciertas cosas, todo empieza a comportarse como una guerra. Sobre eso vamos a hablar también, porque tiene mucho que ver con lo que conocemos como constructivismo y sus consecuencias. De hecho, está aquí, hablamos de las corrientes. Vamos a recorrer muy rápidamente. ¿Ya han cursado relaciones internacionales? Sí. La mayor parte aquí sí, ¿verdad? ¿Y la han sacado? Es fácil de sacar, primero. Está bueno. Y además no sé si aquí hubo alguna introducción a las relaciones internacionales. Parece que arrancamos con integración regional directamente. Sin embargo, ustedes saben, estas corrientes son bastante conocidas, ¿no? La realista, la liberal, la crítica y la constructivista son 4 que hemos seleccionado. La constructivista suele estar enmarcada, se la considera enmarcada entre las críticas, pero acá lo hice para separarlo de Cox nada más. Separamos a Cox en las críticas y ponemos a Wendt en las constructivistas por ser el fundador del constructivismo. También una nueva corriente de los 90. Primero, aquí también hablamos mucho de la nueva gestión pública, que es de los 80-90 también, van quedando viejos los términos.
Hemos seleccionado entonces estas 4 grandes corrientes para hablar un poco de la discusión de lo que implica justamente la cuestión de la defensa. Hablemos de la defensología, volvemos a las corrientes y pasamos a la siguiente diapositiva, que quedó, como les decía, como hemos estado modificando la presentación. La defensología, para recoger a Diamín, libro muy recomendable, está en la bibliografía de la materia. Diamín nos dice, miren, hay un problema, gran problema de la confusión entre seguridad y defensa, se debe a 2 cosas. Dice. En primer lugar, a la poca transparencia en la cuestión de la defensa. No solo aquí, en todas partes, pero en Argentina tenemos una herencia, producto de un siglo XX muy complicado, que ha redundado en un gran secretismo en los archivos del Ministerio de Defensa, que caracterizó todo el siglo XX, no solo en Argentina. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque el no acceso a la información impide el estudio de la política de defensa y en consecuencia impide la acumulación de conocimiento. No es una crítica a la falta de democracia de transparencia, sino el hecho de que no se puede desarrollar una disciplina de investigación si no tenemos la evidencia para investigar. Entonces hay un problema con la defensología, que es una vacancia en Argentina y en buena parte del mundo, producto del secretismo, decíamos. No se puede acceder a tanta información, por consiguiente los estudios de política de defensa, que es un área muy amplia, porque incluye, por ejemplo, las industrias para la defensa, mucho les sonará eso, porque acá en Argentina tenemos fabricaciones militares, tenemos la fábrica argentina de aviones, y en todos esos restos que van quedando. Hace poquito pusieron el busto del expresidente Menem en la Casa Rosada, que tiene una participación muy intensa en fabricaciones militares, tan intensa que le volvió en fábrica. Ustedes recuerdan que fue un problema de la década del 90, es parte del legado del expresidente Menem. Porque debemos estar involucrados en una disputa geopolítica. Debemos estar enviando de armas idealmente a Ecuador y a Croacia, que están haciendo sus cosas, sobre todo en los Balcanes. Entonces decimos, la defensología está vacante por este problema. No hemos encontrado, no tenemos las fuentes para trabajarlo y al mismo tiempo hay una especie de desinterés, porque, por ejemplo, en particular en Argentina, bueno, toda la cuestión de discutir defensa y geopolítica en particular está muy manchada por una herencia histórica muy complicada. Ustedes saben que tiene mucho que ver con discutir cuestiones de la defensa, que en Argentina, por lo menos la recuperación de la democracia, se ha tratado de un tema difícil de trabajar, por resquemores heredados, por falta de confianza en las sociedades latinoamericanas. Usted si ve el Latinobarómetro, puede ver la evolución de la confianza en las Fuerzas Armadas y va a notar que, por ejemplo, de hecho, en las últimas décadas empezó a crecer en todas las regiones la confianza en las Fuerzas Armadas. Y el hecho de que, bueno, además, particularmente, esto igual decimos que ha sido subsanado, o está en camino a subsanarse, toda vez que se va avanzando en la profesionalización, decimos, de las Fuerzas Armadas y la profesionalización de los estudios para la defensa, por ejemplo, en Argentina, mediante el avance institucional en términos de, por ejemplo, el desarrollo de la Universidad Nacional de Defensa, ¿no? Vamos a estudiar, Pataglino es parte de la bibliografía de la materia, una persona que ha estudiado mucho este tema, y fue rector hace muy poquito, hace nada, hace 4 o 5 meses, de la UNDEF. Entonces decimos, bueno, la defensología está vacante, bueno, listo, que me pareció oportuno hacer ese comentario, hablemos un poquito de las corrientes muy sencillamente para discutir, bueno, algunas diferencias en cuanto a cómo abordamos la problemática de la geopolítica y sus estudios. Si tienen alguna duda, me paran, no es que al final habilitamos, vamos cortando para que estemos conversada la clase. Las corrientes, muy sencillamente, porque aparte conocemos los grandes debates de relaciones internacionales, bueno, se llevan al ámbito de la geopolítica. Cuando discutimos la cuestión realista, bueno, ustedes saben que el enfoque, todo esto, tanto en la realista como en la liberal, en los grandes debates de relaciones internacionales, ponen al Estado en el centro de la discusión. Dicen, el Estado es el principal actor con el cual nos encontramos en la área internacional. Tanto la crítica como la constructivista empiezan a ampliar un poquito la discusión. Una diferencia fundamental entre la realista y la liberal es cómo ver al Estado. Si bien el Estado es el central, en un caso, la realista tiende a ver al Estado como un actor más monolítico, y el liberal tiende a abrirlo. Dice, no, el Estado es una institución que se puede capturar, y hay diferentes grupos de interés dentro de esto. Y las políticas de defensa, o de geopolítica, o tu forma de proyectarte hacia el exterior, va a favorecer o desfavorecer, o interesarle más o menos, a los diferentes grupos de presión que están dentro del Estado. ¿No? Ustedes conocen mucho, tal vez, la discusión sobre el famoso complejo militar industrial estadounidense, que muchas veces está muy interesado en que alguna guerra comience o no comience, o en reequipar las Fuerzas Armadas, o en exportar o no exportar ciertas armas. Realista versus liberal. Otro elemento más, la idea justamente de que, por ejemplo, en algún caso, lo que nos encontramos es con la interpretación de lo que es la anarquía. ¿No? Ustedes saben que uno de los principios rectores de lo que cuando estudiamos relaciones internacionales es la idea de que justamente vivimos en un entorno anárquico, hobbesiano, el estado de naturaleza. No hay un poder de policía realmente claro, ese poder de policía lo puede ocupar eventualmente algún estado, ustedes saben muchas veces quién es el gendarme del momento, pero no está del todo institucionalizado, no está ordenado, por consiguiente, más o menos los diferentes actores hacen lo que pueden o lo que quieren. Algunos hacen lo que quieren, otros lo que pueden. Y esto lleva a conflicto. En el caso de las corrientes liberales nos dicen, bueno, pero ese conflicto que es propio de la anarquía internacional no tiene por qué necesariamente conducir a que las cosas se compliquen más. Todo lo contrario, puede conducir a que los actores cooperen. Y entonces empiecen a generar un conjunto de
de asociaciones o coaliciones, sobre todo impulsando, por ejemplo, la democracia o impulsando el comercio, y nos vamos a encontrar una paz democrática y el hecho de que donde entra el comercio no entran balas, o esa hipótesis tan conocida. Ustedes conocen la hipótesis de McDonald's, ¿la conocen? Es muy conocida, ¿no? Dos países que tienen McDonald's se pelean entre sí, entran en guerra. En realidad se supone que es porque el McDonald's se instala en tu país cuando tenés cierto conjunto institucional que es el que tiende a desactivar los conflictos. Eso ya se cayó, porque cuando empezó a invadir a Azerbaiyán, Armenia, los dos tienen McDonald's, así que esa hipótesis se nos desarmó. Le gusta mucho The Economist, esa, siempre la cita, y bueno, hasta acá llegó. Decimos, bueno, diferencia entre el realista y el liberal. Vamos a hacer una distinción más además entre las diferentes teorías, porque acá vamos a hablar de Cox y la teoría crítica. Cox nos dice, miren, lo que pasa con los realistas y los liberales es que se enmarcan en un gran conjunto de teorías, que son las que él denomina teorías que resuelven problemas. Y si yo estoy de otro lado, estoy en la teoría crítica. Las dos sirven, dice él, no dice que no sirven para nada, dice que son diferentes. ¿No? Teorías que resuelven problemas y teorías críticas. ¿Cuál es la particularidad? Bueno, que las teorías que resuelven problemas, lo que discuten, es cómo gestionar un poco mejor lo que hay. Entonces, justamente, acaban siendo muchas veces recomendaciones de política pública. Un realista en el Ministerio en la Cancillería va a impulsar un conjunto de políticas y un liberal va a impulsar posiblemente otro conjunto de políticas. A veces se confunde un poco, porque en realidad lo que parece valer es a cuál país bombardean. Pero en otros casos sí hay algunas diferencias un poco más grandes, porque se apoyan en arquitecturas institucionales. Ustedes han visto lo que fue, por ejemplo, se discutió muchísimo, ¿no? Cómo se retrotrajo a Estados Unidos de organismos internacionales más ligados al imaginario liberal durante su gobierno. O sea, no nos sirve tanto coordinar tantas acciones, sino que cada uno resuelva lo que pueda. Europeos, pongan la plata de la OTAN que siempre les pedimos que pongan, no sigan haciendo que Estados Unidos pague tanto el costo. Se habían comprometido todos a un 2% de PIB en defensa y no existe. Un poquito menos, será 1,5. Y ninguno lo pone, no quiero seguir pagando. No. Cosas que otros gobiernos se mantienen porque le prestan mucha más atención justamente a que la OTAN tiene que estar coordinando y porque esto abarata los costos de transacción. Volveremos sobre esto. Dice Cox, entonces se dedican a resolver problemas. Ven los problemas que hay y proponen posibles soluciones. En la teoría crítica, muy cercana justamente a posturas marxistas, Cox se es denominado cuando se hacen las grandes clasificaciones, así como hacemos esta, Cox se ha marcado en los gramscianos de las relaciones internacionales. Ustedes lo conocen porque han cursado, decíamos, doctrinas 2. Los internacionales que están en la materia muy probablemente lo conocerán de otra parte. Acá menciono las materias de la facultad. Es marxista. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, en realidad, por supuesto, cuando hablamos de marxismo, hay una dimensión muy importante. Clase, imperialismo. Hay un conjunto de categorías propias del marxismo que ayudan a explicar un poco más el funcionamiento de lo que conocemos como sistema mundo, ¿no? Entre de Wallerstein, o de Arrighi, o incluso de Brodel. Dice, bueno, la teoría crítica que discute, bueno, ¿por qué hay que resolver esto? O sea, ¿por qué emergen estos problemas? ¿Cuál es el contexto en el cual estos problemas son posibles? ¿Y por qué no sería posible un contexto determinado? ¿Qué abarca la realidad histórica? Dice, la historia es dinámica. Entonces, todo lo que conocemos como racional hoy, o como lo que consideramos un conjunto de problemas y soluciones, un conjunto de actores y sus problemas y soluciones, bueno, todo eso es pasible de cambiar, porque la historia cambia. Lo que vale la pena entonces es estudiar un poco más grande, lo que él denomina las fuerzas, se conoce también como fuerzas profundas, o como construcciones históricas grandes. Entonces él discute en términos más estructurales, y nos dice, bueno, miren, las estructuras pueden ir mutando. Lo que estamos intentando es resolver el problema de las estructuras, pero esas estructuras no tienen por qué ser inamovibles. Son un dato en principio. Actuamos con ellas como datos, nada más. Y por último, los constructivistas, decimos. Están también, decimos, en las corrientes críticas, pero tienen una particularidad. Los constructivistas nos dicen, ustedes saben, y tiene mucho que ver con lo que decíamos de Año, al principio de la imaginación geográfica, dice, el texto de cabecera de Wendt, quizá les suene, se titula La anarquía es lo que los estados hacen de ella, lo que hacemos de ella. Dice, miren, tal vez el Estado no es el actor más importante, hay muchos, el individuo tiene mucho peso en esto, los individuos son en última instancia el actor, esto es muy importante porque nos cambia el foco. Y hay un giro ideacional que explica las cosas. ¿Qué es el giro ideacional? Vamos a hablar también del giro infraestructural más adelante. El giro ideacional, giros es como le decimos en general a las modas, en la academia. Giro ideacional es cuando se empezó a discutir la importancia de las ideas en las relaciones internacionales. Vean parecido con lo que dice Año. Dice, ¿qué es lo que los estados hacen de ella? Porque actúan asumiendo la anarquía y luego empiezan a designar papeles que entre ellos los van asumiendo y van consolidándose. Y hace mucho énfasis en la idea del proceso. El proceso es que hay un punto A y un punto B y un camino para llegar a él. Y en el camino pasan cosas. Dice, los actores se constituyen mediante un proceso.
a partir del momento en el cual a un actor se lo designa como paria, es muy probable que a lo largo del tiempo ese actor empiece a mutar su propia identidad y se convierta efectivamente en un paria, actúe de esa manera. Porque ese tratamiento que da la comunidad internacional, que se ha puesto en el lugar también de juzgar quién es paria y quién no, quién es el que está en condiciones de llevar a cabo sanciones y quién no, etc. Lo que dice Wendt además es que esto es todo dinámico, o dialéctico, diríamos. Bueno, las identidades de los diferentes actores involucrados, como estamos discutiendo, la construcción de sus identidades van buscando también. Pueden empezar como adversarios y eso se puede ir revirtiendo en el camino. Y los que eran los adversarios originalmente, cambian su misma identidad también. Eso podemos ver tal vez el ejemplo de la cooperación que eventualmente construye la identidad europea, mediante la Unión Europea, ¿no? Del acuerdo de estar reventándose en guerras mundiales, a discutir cómo manejamos juntos el carbón y el acero, y se acaba un poco el problema que teníamos en Alsacia y Lorena, disputada por los franceses y los alemanes. Empezamos a discutir, bueno, capaz que sí podemos ser socios, capaz que hay algo más que nos une, que es la Europa, y capaz que hay una identidad que es más común a nosotros. Y esa identidad aparte tiene un conjunto de valores, democracia, liberalismo, Estado también en su momento de bienestar, un conjunto de principios que caracterizan lo que conocemos como la Unión Europea hoy, participación, etc. Sí. Por ahí un poco más reconocimiento. Cuando se habla de asuntos de seguridad pública, de manera internacional, por ejemplo, el caso de la triple frontera o el caso del narcotráfico en México, Estados Unidos, el resto de... Es decir, cuando se internacionaliza, por ejemplo, asuntos referidos a la seguridad interna de un país, crimen organizado y demás, al internacionalizarse en esa colaboración que se hace por ahí entre países, se adquieren por ahí elementos de la defensa o no tienen una identidad propia, una identidad propia el tema de la seguridad pública, pero con otros países en colaboración externa. Miren, hay un trabajo de lo que se conoce como Escuela de la Sociología de Seguridad Francesa, está en el libro de Williams, que está en la bibliografía de la materia, hay una unidad entera sobre seguridad. Este autor se centra, desde la escuela francesa, en estudiar esta cuestión. ¿Qué pasa con los organismos de seguridad orientados a seguridad interior, pero internacionalizados? En primer lugar, tenemos lo que conocemos como securitización, que lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a decir ahora, así que más adelante nos ocurrimos al tema. Pero básicamente, ¿cuál es securitizar un problema? Bueno, un problema primero se politiza, adquiere presencia política, se incorpora a la agenda, luego se lo trata como un problema de seguridad, digamos, este es un problema propio de seguridad, y a partir del momento en que se lo securitiza, se abandona su discusión amplia, pública, desde diferentes actores, y pasa a estar involucrado, o pasa a ser tratado por un conjunto de actores diferentes en el Estado, los organismos de seguridad, que no tienen por ser de defensa, no de seguridad. Bueno, el problema de securitizar las cosas es que acaban siendo unidimensionales, o sea, abandonan todas sus demás aristas, la porosidad de la frontera que tiene que ver tal vez con comunidades que entre ellas negocian desde hace mucho tiempo, que están vinculadas con ciertos sistemas productivos y con el traslado de ciertas cosas, pasa a ser simplemente un problema unidimensionalmente de seguridad y por consiguiente se puede militarizar la zona o interviene gendarmería, esas fuerzas medio híbridas, gendarmería y policía pero en las fronteras en particular. Y en el medio empiezan a emerger, dice la sociología francesa, se empiezan a surgir un conjunto de instituciones y alianzas entre organismos de seguridad. ¿Conocen el proyecto de los 5 ojos? Fabio Báez inició. Es una gran asociación también de occidentales que han unido, que colaboran asiduamente en sus agencias de seguridad. O la Interpol. ¿Cómo? No, claro, eso es decir, Interpol. La figura de Interpol, que es una que también las diferentes agencias de seguridad negocian, pero eso no, Interpol no es seguridad, no es defensa. Es seguridad. Entonces es amplio y los temas se pueden mantener separados. En algunos casos se empieza a... Por supuesto son temas muy complejos y lo que estamos discutiendo es justamente, fíjense, estamos discutiendo la dificultad o en realidad las consecuencias que tiene conceptualizar adecuadamente las cosas a la hora de abordarlas como política pública. Porque de pronto, si es de defensa o de pronto si es de seguridad, te implica un conjunto enorme de actores diferentes con los cuales vas a negociar. Y si mezclas ambos también. Bien, digo, está más o menos clara la idea. Y hay un montón de asociaciones entre organismos de seguridad que negocian. Y ahí hay mucha gente hay muchos estudios prestando atención porque dicen, miren, este conjunto de grupos de, bueno, el Deep State, ¿le suena eso? A Trump le molestaba mucho el Estado profundo. Él hablaba de que había un Estado profundo en Estados Unidos que la pena estaba hablando de rascar su superficie, pero el Estado profundo era terrible porque había conspiraciones de todo tipo. Judías, marxistas, liberales, bueno, todo lo que no le gustase en el momento,
estaba dentro del Deep State. ¿Y qué es el Deep State? El conjunto de burócratas que no se cambian. Y muchos de esos burócratas que no se cambian son parte de los sistemas de seguridad. Y muchas veces son los que te pueden definir algunas políticas securitarias, definir a quién persiguen, en qué frontera, a quién le tienen televisión, qué documento pasa y cuál no. Todos los sistemas que tenemos de perfilamiento a través de las cámaras de inteligencia o del software determinado. ¿Quién los diseña? ¿Quién los compra? ¿Quién los evalúa? ¿Quién evalúa su funcionamiento? Buenos Aires hace unos años compró un enorme sistema de software para equipar a toda la ciudad de Buenos Aires con un esquema de perfilamiento. Se lo compró los rusos, a una empresa rusa, que tenía muchos problemas porque no le gustaban los negros a ese software. Tendría asociado a los negros con delincuentes, le costaba perfilarlos, la tasa de error a la hora de identificar a una persona en el test más oscuro era mucho más alta que a la hora de identificar a alguien blanco. Y así había un montón de problemas vinculados con lo que ya conocemos como el traslado de los estereotipos o prejuicios y demás a los esquemas de software. Todo lo que eso sea como más neutro, que es la tecnología con la inteligencia artificial, que bueno, va a ser objetiva, va a evaluar, bueno, pero las bases de datos las generamos nosotros. Y el criterio de qué es seguridad y qué es defensa también. Y cuando se mezclan las cosas de quién es negro y quién es peligroso y quién no, empiezan a surgir los problemas. Hubo hace unos años también, tuvo mucho impacto, se discutía mucho esto, ¿no? Muchos de estos sistemas de identificación de alguna persona tendían a identificar en las manos de un negro cosas como armas. Y en manos de un blanco el mismo objeto como lo que era efectivamente. Una regadera, en manos de un negro era un cañón de antiaéreo y en manos de un chabón era una regadera. Se discutió mucho, estas cosas se van perfeccionando a medida que pasa el tiempo, por supuesto, pero en algunos casos son muy persistentes. En el caso de Buenos Aires hubo varios conflictos muy importantes con la decisión de por qué se adquirió ese software para gestionar la seguridad. Y esos son organismos internacionales que generan, son los que compran el software, discuten y después hacen los intercambios, después las Américas, o los encuentros de Interpol, encuentros de perfeccionamiento con las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. ¿Qué doctrina se emplea en cada caso? ¿Quién define la doctrina? Todo eso se discute mucho. ¿Vamos bien? Este lo conocen, yo no sabía si ponerlo porque me parece que ya estamos medio, bueno, lo que decíamos, las cosas nuevas que dejan de serlo. Y yo no sé si ya la gente ve así. Igual acá por la edad que tenemos creo que sí, ¿no? Sí. Pero cuando uno, qué sé yo, chicos del primer año, ya es como que algunas referencias son como muy arcanas, no tiene mucho sentido. Este lo conocen, ¿verdad? Sí. A mí me gustaba porque en realidad hasta incluso usan la misma palabra. Fíjense que cómo están los liberales, los constructivistas y los realistas acá adentro. Che, miren, no lo voten a Naval porque nos va a tener anarquía que es horrible. No, esperá, votenme porque está buenísima la anarquía. En la anarquía es una tierra de oportunidades, vamos sacando encima toda esta basura que... Bueno, ¿y qué es lo que importa ahí? ¿Cuáles son las ideas que están detrás de cada uno de estos casos? ¿Y cómo se construyeron y quién definió los roles? Está todo en este meme de los Simpsons. Como siempre. Se me ha parecido bueno discutirlo. Dicen, bueno, fíjense cómo se resignifica en manos de un actor, en manos de otro. El rol que le asigna la comunidad se murió cada uno y cómo va a actuar al respecto y qué es lo que va a considerar bueno y qué es lo que va a considerar mal. ¿Y qué es la anarquía para cada uno? Para el realista que la anarquía es una amenaza porque el hombre es lobo del hombre, nos vamos a masacrar todo, ya mismo hay que invertir todo lo que pueda en defensa y si son armas nucleares mejor, y si las tenemos antes que el otro mejor aún, y si además lo eliminamos antes que las tenga, óptimo. Y si no queda ningún humano por fuera de las fronteras de nuestro país, que también hay que discutirlas, porque capaz que son más grandes de lo que eran antes, bueno, todavía mejor. Geopolítica y geomodernidad, vamos a discutir eso más adelante, pero es importante. ¿Cómo vamos de tiempo en realidad? Porque no sé si estoy yendo muy lento. ¿Estamos bien? ¿Va bien la clase de ritmo? Estamos bien. Che, ¿sabemos a qué hora viene Said? ¿Está lejos acá o se fue? Se fue. Bueno, no sabemos a qué hora viene Said. Me han dicho originalmente... habían puesto 4:30. Estamos jugadísimos. Tengo 30 diapositivas, creo que vamos por, no sé, por 5 o 6. Bueno. Pero apuramos y vamos discutiendo. Lo más importante acá es quedarnos con las ideas para que cuando venga Said pensemos cómo nos dice las cosas. Que es lo más... Para aprovecharme de escuchar. Aquí incorporé, bueno, 3 elementos, puse alineación y balanceo porque era divertido, pero ustedes vieron que hemos estado discutiendo mucho de la famosa alineación de Argentina, incondicional con Estados Unidos. Es muy importante porque estamos con Occidente. ¿Han escuchado los discursos del señor presidente Milei? El licenciado Milei, cuando fue a Estados Unidos hace poquito, fue a un encuentro de una fundación internacional, que invitó mucho a encuentros de ONGs, a CEPAC, una conservadora estadounidense, habló mucho de la amenaza que decían sobre Occidente. Occidente estaba por colapsar, la Roma del siglo XXI en la Argentina, vengan todos por acá, hay que refugiarse. Alineamiento, alineación. Y balance de poder. Yo escogí acá estos 3 elementos. Giro direccional ya lo mencionamos, pero los otros 2 me parecen importantes. Uno es el balance de poder, muy conocido. ¿Les suena el balance de poder o balance europeo? ¿Nos preguntan? ¿Conocen el balance europeo? Durante mucho tiempo en Europa los que estaban en condiciones de dibujar los mapas, luego de la caída de cada imperio,
discutían, bueno, pero lo que hay que preservar es esto que conocemos como balance europeo. ¿Y qué es el balance europeo? Bueno, que nadie pueda realmente cambiar el orden vigente de las cosas. Entonces, si Alemania está muy fuerte, nos juntamos los ingleses y los franceses. Si Francia está muy poderosa, nos juntamos todos contra ella, para parar un poquito. ¿Vieron la película de Napoleón? El de Scott, hace poco salió. No estaba tan buena. Bueno, pero ahí está el flaco, bueno, expande con el imperio, vemos las coaliciones que se forman contra él, enormes, muy importantes, incluso con Rusia incorporándose allí como un actor que está también en Europa. ¿Cuándo se inventó Bélgica? Cuando cae Napoleón empiezan a discutir cómo se va a organizar Europa. Y dicen, bueno, hay diferentes amenazas. El problema con Francia es que es una potencia demográfica, tiene mucha gente y eso implica un ejército muy grande, además de un aparato productivo desarrollado. Entonces pueden volcar muchas fuerzas contra los otros. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, el Estado tapón. ¿Qué Estado tapón ponemos? Bueno, al lado de Francia podemos poner Bélgica y lo convertimos en una especie de fortaleza europea que siempre va a estar con nosotros. Es el caso de Uruguay, por ejemplo. Bueno, son discusiones que se han hecho, claro, con el mismo tema, para que no esté controlado por el mismo país los dos lados del Río de la Plata. Negociando con Brasil y con Italia. Los que están en condiciones de fijar los mapas, sobre lo cual algo de eso seguro que nos va a mencionar Chada cuando hablemos de Sindicot, o cómo se dibujaron las fronteras en Medio Oriente, ni hablar de la descolonización africana, ni hablar de la descolonización de la India. Todos diseños muy interesantes. Balance de poder. ¿Cómo mantenemos los lugares para que el orden que queremos que se mantenga? ¿Cómo hacemos que nadie sea demasiado poderoso como para alterarlo? ¿Y qué tipo de alianzas podemos tener? Balance de poder. Esto medio que se ha ido al demonio con el paso del tiempo porque no se ha logrado conservar. Pero es una visión más realista. Los costos de transacción de los que hemos hablado, del orden basado en reglas, es la visión liberal. ¿Qué nos dice? Bueno, en realidad, juntémonos entre múltiples actores, múltiples estados, conformemos una arquitectura institucional que nos contenga a todos, haremos el Mercosur, haremos la Unión Europea, haremos la ASEAN, haremos el UAM, la Comunidad de Estados Independientes, un montón de organismos, la famosa integración regional. Y dice, bueno, ¿cómo podemos asociarnos para potenciarnos entre todos, para desactivar los conflictos que atravesamos y empezar y prosperar en conjunto en este entorno que decimos que es anárquico, pero que puede construirse una paz perpetua si logramos seguir ciertos criterios? Y el famoso equilibrio nacional, que ya lo mencionamos. Yo no sé si me quedo... aquí coloqué dos de los libros que estamos mencionando. A propósito de la geopolítica, ¿lo conocen a poco? Puse dos de los libros que están en la bibliografía, pero están buenos. El de Guerra y Paz en el siglo XXI son textos de los 90. Por consiguiente, también estamos diciendo que vale la pena actualizarse, pero es un muy lindo libro, porque hace un ejercicio de ver horizontes, una persona extremadamente formada como era Hoffman. Entonces, los artículos que están recogidos en ese libro son muy recomendables, por eso está en la bibliografía de la materia. Avancemos para no perder el tiempo. El caso de América Latina, para ir muy rápido en función de los argumentos que venimos diciendo. Bueno, es una región de paz. Han escuchado muchas veces que se habla de América Latina como zona de paz, sobre todo Sudamérica. Sudamérica es zona de paz, zona desmilitarizada, zona desnuclearizada. Hay un pacto bastante explícito entre los diferentes actores de la región que reconoce a la región como una zona de paz que no tiene conflictos entre sí, que debería continuar siendo así. Por eso también se caracterizan algunas intervenciones internacionales de la región, en general en favor de no alineamiento, autonomía, no injerencia en asuntos de otros estados, etc. ¿Han visto la votación sobre Palestina? Que hubo hace unas 2 semanas en la Asamblea General de Naciones Unidas. Argentina se dio vuelta al guante con respecto a su postura tradicional, que tiene que ver con este tipo de lecturas. Dos leyes que nos dice Batalino. Primero, no siempre fue una zona de paz. A lo largo del siglo XIX, ustedes saben que la zona de la región estuvo llena de conflictos. Y en el siglo XX algunos hubo también. Dos importantes, la guerra del Chaco y la guerra de Malvinas. Pero si nos fijamos, baja estrepitosamente la cantidad de conflictos. En el siglo XIX, la guerra, ustedes saben, ¿no? La guerra del Salitre, la Triple Alianza, los conflictos entre Argentina y Brasil. Un gran conjunto de conflictos que atravesaron a toda la región, el desmembramiento de la Gran Colombia. Y dice, bueno, si bien nos hemos pacificado, la cuestión de las políticas de defensa ha ido perdiendo peso, dice Batalino. Tiene que ver con esto. Somos una región más pacífica que antes. Entonces hay menos peso para prestar atención a la defensa. Tenemos dos problemas. Déficit de interés y déficit de amenaza, dice Batalino. No porque no existan las hipótesis de conflicto. Argentina tiene una en el Atlántico Sur, y otros países también las tienen. Pero sí poca atención, se le presta poca atención por la legitimación del asunto, y tenemos un problema con la falta de amenaza, esto es cierto, en función de que ya el vecino no es tu principal amenaza, sino que en algún caso tenemos una cuestión de colonialismo, o en la discusión que hace Venezuela sobre sus amenazas al imperialismo estadounidense, etc. La lectura que hace ese país, que tiene el gobierno bolivariano. Esos son los dos problemas, dice Batalino, que conspiran.
A su vez tenemos el problema de la falta de confianza basada en la democratización incompleta de las Fuerzas Armadas en la región. Esto se ha ido revirtiendo. El texto de Benítez de principios de los 2000 no llega al 2010, me parece. Y es cierto que el compromiso democrático de las Fuerzas Armadas ha incrementado sustancialmente en los últimos tiempos. Batarismo dice que es un problema resuelto. Dice que ya las Fuerzas Armadas están alineadas con la democracia en Argentina. Ese es su análisis. Entonces, algunos ejemplos de lo que conduce a que sea una región de paz. El primero, la calma nuclear. Carlo Patti, un profesor italiano que está en Brasil, se ha dedicado mucho a estudiar la cuestión de los programas nucleares de Argentina y de Brasil. Se querían tirar con la bomba apenas la tuvieran en la década de los 60 y 70, sobre todo en los 70. El programa nuclear argentino nunca avanzó tan rápido como en la última dictadura argentina. En función de que lo que se buscaba lograr era la bomba. Decimos que preferentemente para tirarse a Brasil. Y sobre todo antes que ellos, que es lo que decíamos. ¿Cómo se desactivó este conflicto? Por dos motivos. Primero, por la erosión de la legitimidad de las dictaduras, el pasaje hacia la democracia. Y en segundo lugar, por el aislamiento internacional. A los países del club nuclear no les gusta que nuevos países sumen a este club. Todo país que está desarrollando armas nucleares empieza a enfrentar crecientes problemas en términos de aislamiento, de legitimación, sanciones, amenazas de todo tipo. Argentina y Brasil, en los diálogos que hubo entre las cúpulas militares y democráticas, fueron desactivando el conflicto nuclear y dijeron, che, no nos conviene tanto estar peleados y compitiendo por la bomba porque la verdad es que nos están poniendo muchos problemas de afuera, la inversión se está complicando, entonces lo que podemos hacer es convertir esta debilidad en una fortaleza. ¿Qué hacemos? Uno de los acuerdos más avanzados del planeta en control mutuo de stock nuclear, que es el acuerdo Sarney-Alfonsín, y que incluso tiene algunos protocolos de seguridad. Ustedes saben que Argentina es potencia en seguridad nuclear en la región, producto de un esfuerzo sostenido durante muchas décadas. Y Argentina sigue siendo potencia nuclear en la región también, y en el mundo, de hecho, exporta tecnología nuclear. Bueno, por ahora saben cómo está la cosa con el sector nuclear. Entonces, fíjense que esa fortaleza, en el desarrollo de una rama productiva particular, permitió que Argentina no solo se pacificase con sus vecinos, se generase un control cruzado, sino que además estimulase la industria nuclear. Argentina le exportó un montón de reactores a Brasil, al igual que al resto de la región, y estamos construyendo reactores en conjunto en Brasil y Argentina. Es muy difícil conjugar en este momento, porque ustedes saben que está todo paralizado, pero hasta hace muy poquito estamos construyendo en conjunto reactores nucleares con el uranio, no queda, no sé qué está pasando, está pudriendo el uranio ahí al aire libre. Y nos lleva a decirnos a la calma nuclear, cómo se reconfiguran las amenazas y cómo se construye la paz nuclear en la región. Procesos causales, dice Batarino. Batarino aplica algo que en la ciencia política conocemos como estudios de procesos causales, o process tracing. Dice, bueno, ¿cuál es el proceso mediante el cual una serie de cosas que van sucediendo, es un proceso, se condicionan entre sí para que suceda algo? Él dice, hay una recomposición de las amenazas en la región. Tenemos un de amenazas que se han ido reconfigurando producto de la paz. Él dice cómo lo resuelve para la respuesta de recursos. Quiero poner acá el grafiquito. Como nos hemos democratizado, y esto estudiamos el año pasado con Alejo en un trabajo que esperamos que prontamente esté publicado por parte de la universidad, llevamos 5 meses. 5 meses esperando novedades del rectorado. En un trabajo que estamos discutiendo, bueno, lo que dice Pérez Liñán, la democratización de la región se retroalimenta entre sí. Cuando tus países vecinos son democráticos, tendés a democratizarte vos también por un conjunto de cosas que suceden. Y eso conduce a dos cosas. Primero, mayor dependencia de Batarino, ¿no? A que se negocien mejor las cosas. Hay más predisposición a resolver pacíficamente los problemas en la región y a que se construyan las instituciones interdemocráticas. Ustedes saben que tenemos una cláusula democrática en el Mercosur que suspende a los países que abandonan la senda democrática, como sucedió en su momento, bueno, como ya viene pasando con el caso venezolano, que abandonó la democracia desde hace bastante tiempo, tiene un backsliding democrático pronunciado. Esto ha conducido, dice Batarino, a un declive de la conflictividad y como viene abandona la conflictividad, nos encontramos con una reconfiguración de amenazas. Y este es el ciclo. Se reconfiguran las amenazas, hay menos amenazas que antes, hay menos interés, hay menos conflictividad y también menos interés en la defensa. Y dice, bueno, pero esto es una oportunidad porque podemos empezar a ver en los documentos que empiezan a analizar de los libros blancos de defensa de la región, empieza a ver que hay mucho peso en la cuestión de los recursos naturales, sobre todo en el caso de Brasil y la Amazonia. ¿Qué implica esto? Bueno, que en realidad se puede reconfigurar las amenazas en torno a la protección de los recursos naturales. Hace unos 3-4 días apareció esta bomba de humo de Rusia que ha detectado petróleo en la Antártida Argentina, y se discutía mucho de esto. Bueno, parte de estas amenazas, dice Batarino, son las que se pueden estudiar para reconfigurar la cooperación internacional en la región en términos de defensa y tener una rigurosa política de defensa, en la cual aparte se gane, decíamos, la legitimidad por parte de los actores vinculados a la defensa, para que haya interés en la comunidad internacional, en los países en los cuales estas políticas deben ser ejecutadas, para que haya interés en los actores involucrados y de esa manera se impulsen estas políticas. No hablemos más sobre lo de los rusos porque vamos a perder el tiempo. Acá hay un cuadrito que, bueno, recogen, está en la bibliografía, es fácil de encontrar, no hace falta que
coordinada. Dice, bueno, qué funciones están asignadas a cada fuerzas armadas de la región. Entonces dice, bueno, cuántas abarcan, cómo se organizan, qué tipo de funciones cumplen. Entonces vemos que hay cierta variación entre diferentes países y tiene mayor o menor peso. No vamos a resolver más esto porque la idea está bastante clara. Afortunadamente ya hablamos de securitización. Así que vamos a hablar, no, lo hablamos solo en términos de Williams, no de Casado Claro. Es oportuno para discutirlo del antropoceno, pero lo hablaremos más adelante si es importante. Vamos a incorporar solamente el concepto de geomodernidad, que es relevante para lo que vamos a discutir en la clase de hoy. Que es de Xiao Wu, un autor chino, nacido en Estados Unidos, pero que se dedicó mucho a China. Sacó el año pasado un libro muy interesante sobre lo que él denomina la era geopolítica. Él dice, la era geopolítica, o la geopolítica como disciplina, que tiene que ver con lo que dijimos al principio, nace de lo que conocemos como geomodernidad. ¿Y qué es la geomodernidad? Dice él, bueno, un conjunto de conocimientos que fueron desarrollados a lo largo del final del siglo XIX, nace junto a la sociología, lo que conocemos como positivismo. ¿Y qué es esto? Bueno, que se empezó a desarrollar un conjunto de conocimientos científicos, técnicos, y un actor que los llevaba a cabo, un conjunto de profesionales, geógrafos y agrónomos, dice sobre todo, ingenieros agrónomos, que empezaron a estudiar mucho la cuestión de los suelos y de los territorios, y a generar lo que conocemos como el orden geopolítico moderno, el cual es, nos dice Wu, es un orden que se basa en fronteras bien definidas. No es casualidad porque nos encontramos con las guerras mundiales definiendo las fronteras, con los procesos de colonización y de repartición del África, y con los procesos de repartición también de lo que era China en su momento o el sudeste asiático. Bueno, decimos, esto emerge en la geomodernidad, un conjunto de conocimientos que empiezan a ser aplicados. Dice, fíjense cómo hicieron un montón de cosas. En todo el mundo se empieza a discutir en los mismos términos, porque este conjunto de expertos y exploradores empiezan a viajar por el mundo y a compartir estas discusiones en diferentes foros. Empiezan a aplicarse un montón de conocimientos y formatos institucionales muy particulares, las famosas colonias experimentales en las fronteras. Y se empieza a discutir la colonización interna, cosa que no se discutía habitualmente en esos términos. Y empiezan las colonias agronómicas experimentales. ¿Qué es todo esto? Bueno, nos dice Wu, en realidad lo que conocemos como geopolítica y era geomoderna, nace de las fronteras hacia el interior. Primero definieron las fronteras y luego se fueron hacia los centros, al revés de lo que conocemos como habitualmente las metrópolis imponiendo sus regímenes hacia el exterior. No va del centro hacia afuera, sino de los límites hacia adentro. Definir los límites fue lo más importante y se los definió a partir de estos procesos de colonización interna. Empezamos a encontrar esto, colonias agronómicas experimentales, proyectos de colonización hacia el sur de Argentina. Y muchas cosas en común entre ellos también, porque muchas de estas expansiones las empezamos a ver en la expansión de la conquista del oeste estadounidense, que es muy parecida a la conquista del desierto de Argentina, porque se discuten en los mismos términos, pero también es parecida a la conquista del Asia Central rusa, cuando caen todos los territorios de Asia Central, la conquista de Samarcanda, etc. Eso es la geomodernidad, un conjunto de conocimientos llevados, impulsados por personas, fíjense qué interesante con lo que nos decía Wendt, los individuos y sus ideas son los que cuentan también, porque son los que van generando cambios en lo que nos está pasando. Y eso genera muchas consecuencias diferentes y muy importantes. La geomodernidad es la madre de la geopolítica es un desprendimiento de esto. ¿Y por qué también nos interesa mucho esto? Bueno, porque nos explica, por ejemplo, fenómenos como estas famosas, pusimos las cadenas, el Imperio del Oeste. Este texto creo que no está subido en la materia, es muy recomendable su lectura, un poco medio caótico, pero Watts es un geógrafo que estuvo trabajando mucho tiempo en Nigeria, volvió con un tiro en la pierna. Estuvo muy comprometido con el objeto de estudio. Y él discute, dice, fíjense cómo cambia la forma de lidiar con los recursos naturales en términos geopolíticos. Los identificamos. Un recurso natural es el recurso natural y el conjunto de relaciones sociales que lo rodean. ¿Qué es un glaciar? ¿O qué es un pozo de petróleo? ¿O qué es el litio? ¿O un salar? ¿Qué nos dice él? El petróleo nigeriano no es solo petróleo. Él dice es petróleo imperial, imperial oil. ¿Qué dice él? Bueno, en el sistema mundo, Estados Unidos fue asignando diferentes roles a los recursos que estaban ubicados en diferentes puntos del globo, en función de qué tan críticos o no críticos eran para sus políticas externas. Dice, bueno, cuando se aplicó este tipo de criterios, en Nigeria en particular se produjeron una serie de cambios. Igual se siente en la violencia política y en las guerrillas. Dice, miren cómo empiezan a suceder cosas a partir de que ciertas empresas se ubican aquí con el respaldo de Estados Unidos y esto produce un tratamiento diferenciado del petróleo en esta región que implica además que se expulse a personas de la producción agraria. Estas personas empleadas son contratadas por las empresas como mercenarios para proteger los pozos de petróleo, adquieren entrenamiento en armas y después se pelean con nosotros porque descubren que no se llevan bien entre musulmanes y la región de Irak.
toda una cadena que se produce a partir de cómo tratamos a los recursos. El recurso es el recurso y las relaciones sociales que nos rodean. Sin eso, no es mucho más que ello. Muy interesante porque es una perspectiva constructivista, pero está bien. ¿Qué pasa cuando sacamos un glaciar de su lugar? Hace unos años, Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidente de la Argentina, se llevó un pedazo del Perito Moreno a Buenos Aires para promocionar el turismo en el sur. Esto, por la comunidad ecologista, fue considerado una barbaridad. Y además, por supuesto, que no duró mucho el glaciar. Pero aparte, sacado de su entorno el glaciar, llevarlo para ver para que le veas un poco, lo sacó a pasear. Cuando miramos un poco el pedazo, era como que está fuera de su entorno, no se explica muy bien. Este glaciar es solo agua, puede haber hielo. Si es hielo, además, tiene potencial para su explotación como agua potable, o hay que cuidarlo para que no se contamine, o qué hacemos con la mina que está abajo. ¿Qué se protege y qué no y por qué? Es un problema aparte, o sucede mucho también con cómo definimos un conjunto de problemas. Hay algunos países para los cuales el problema palestino-israelí es un problema migratorio, que le llena de migrantes a sus países. Para otros es un problema de seguridad internacional, para otros es un problema geopolítico, por acceso a ciertos recursos, que no lo vamos a discutir con Chaya. Pero empezamos a ver también desde dónde viene la definición de los problemas. El famoso concepto de la imposición de agenda se conoce. Para algunos países o potencias, el framing o encuadre de los problemas es de una naturaleza, para otros es de otra. Y es una proyección de poder, porque finalmente los que están estudiando esos problemas se dedican a proponer soluciones, decía Cox, pero en los términos propuestos por aquellos que están en condiciones de definir ese problema. Y es particular. Volveremos sobre esto más adelante, no quiero que hagamos tiempo. Acá seleccioné, esta es la base de Uppsala, muy importante. Uppsala es una ciudad sueca y un coro uruguayo, y tiene un centro de estudios sobre la guerra, y este es su sitio web tiene lo más actualizado hasta el 2022, y seleccioné acá, tiene diferencia en varios tipos de conflictos. Estos son estatales, que son muy interesantes. A este mapa lo vamos a revisitar enseguida por los conflictos que seleccionamos para hoy, pero se ve un poquito acá lo interesante de que son América Latina, decíamos, en particular América del Sur. Ese conflicto, por ejemplo, ¿saben cuál es? Ya tuvimos la clase sobre eso. Vieron que estuvo acá Mario Guerrero explicando un poco toda esa región, que es una cosa complicadísima. Pero fíjense que en realidad no hay tantos conflictos basados en totalidad, como sí los hay en otras regiones del mundo. Y es muy interesante verlos, pero tampoco vamos a dedicarle más tiempo. Este es un índice que este trabajo lo publicaron hace creo que 2 o 3 semanas. Tengo los autores en la mochila, no me acuerdo repetir. Que nos proponían, lo digo para que esté bien citado porque no está guardado en la materia porque lo acaban de publicar. Son 4 autores cuyos nombres les voy a pasar más tarde para no perder el tiempo. Lo que habían propuesto es un índice de fragmentación geopolítica. Dice, fíjense, a partir de un índice con agregado de indicadores, y a partir de configurarlo, logramos alcanzar este gráfico. Dicen, fíjense, dice, cómo ha evolucionado la cuestión de la fragmentación geopolítica del mundo. Esto es interesante porque la definición que hay de esta fragmentación geopolítica tiene mucho que ver también con el comercio internacional, cosas que hemos visto en las clases anteriores, ustedes escucharon, a los profes. Entonces, fíjense cómo lo que conocemos como la unilateralidad estadounidense, o la Pax americana, toda esa década entre los 90 y los 2000, se caracteriza por una desfragmentación, es una integración geopolítica particular, pero esa integración no es neutral. ¿Qué significa? Lo vimos más temprano, mundialización o globalización. Tiene mucho que ver con esto. ¿Y cómo esto a partir de cierta fecha? ¿Qué pasa ahí en la reversión de la curva? La zona de ese año, está aquí arriba, pero no lo entienden ustedes. ¿Cómo? Claro, a partir de la crisis del 2008, fíjense cómo se revierte la tendencia. La crisis del 2008 nos ha afectado en múltiples dimensiones cuyos efectos todavía estamos sufriendo. No está terminada de resolver. O tal vez está resuelta, pero sus consecuencias siguen. Esto es importante porque pensamos que lo hemos dejado atrás. Y encima se van sumando, porque a la del 2008 se nos suma la pandemia del 2020, y así, seguimos. Hay un conjunto de fenómenos que están en este momento impactando en devenir del mundo. Esto lo marcaba justamente por lo que dijimos al principio, ya basta del momento histórico, estos años están muy complicados. Yo cuando estaba dando la clase decía ¿qué seleccionamos? La clase quedó muy ambiciosa, pero decidí enfocarme en un conflicto en particular. ¿Le suena Nueva Caledonia? Toda la semana en Radio Francia Internacional nos hablan de Nueva Caledonia. ¿Por qué los franceses? Bueno, porque es colonia suya, entonces es importante para ellos. Pero en Nueva Caledonia, toda esta semana ha habido conflictos crecientes. Se han desplegado policías. ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Lo quiere comentar? Han empezado. Francia propuso una modificación. Dice, le vamos a dar ciudadanía y le vamos a dar la posibilidad de participar políticamente a personas que estén instaladas allí. Como en cualquier colonia extractivista, colonia es una cuestión, formalmente es una provincia,
La configuración demográfica es muy particular. Ustedes han visto lo que es la configuración demográfica de la península arábiga. Son todos hombres de edad profesional. Son todos técnicos que van a explotar el petróleo de la multinacional. En estos lugares pasa algo parecido. Por supuesto que esto afectaba a las fuerzas proindependentistas, que son los que viven allí, que tienen participación política. Formamos nuevos actores con otros intereses. Y eso afecta intereses y protestas. Dicen, bueno, pero ¿qué pasó esta semana? Pasó algo muy grave. Ayer, a lo largo de esta semana pasando cosas interesantes. Yo puse las relaciones a distancia, porque ¿alguien sabe dónde queda Nueva Caledonia? Exactamente, queda acá. Esto es Nueva Caledonia, este píxel, perdón, pero está de este lado, está ahí a la derecha. ¿Dónde queda Armenia? En el Cáucaso. Esto. Ahí está Azerbaiyán y está Armenia. Bueno, esta semana hubo dos problemas interesantes. Uno fue que políticos alemanes estuvieron involucrados en las protestas en Armenia, porque hay un alineamiento creciente por parte de algunos países europeos. ¿Cómo? No, son las protestas, son las protestas contra Rusia, sí. Las protestas contra Rusia en Armenia, tal cual, perdón, lo menciono. Las protestas contra la ley rusa, contra la ley prorrusa en teoría de las ONGs en Armenia, y al mismo tiempo un alineamiento creciente de Francia, en Francia con Armenia. El alineamiento creciente de Francia con Armenia no fue gratuito, porque ahora parece que los conflictos en Nueva Caledonia se han incrementado en función de la intervención que denuncia el ministro del Interior francés por parte de los azeríes. Esto lo remarcamos porque para la perspectiva realista, particularmente bueno, dice que hay 4 criterios para que una amenaza se configure. El primero es la capacidad, o sea, capacidad bélica de molestar, causar daño e incrementar los costos. Piensen en Azerbaiyán. Capacidad para molestar. Proximidad. O sea, media distancia entre Francia, Azerbaiyán y Nueva Caledonia. Proyección de esa capacidad, o sea, capacidad para que esa capacidad, para que tu capacidad se proyecte hacia el exterior. Intenciones de causar daño con ella, de utilizar esa capacidad. Esos son los 4. Esto es importante porque vamos a discutir, a partir de este caso, que es el que nos llamó la atención, las azeríes y las redes, qué está pasando con el espacio. Entonces vamos a decir 3 elementos muy rapiditos. Primero, el antropoceno. ¿Conocemos? ¿Te suena? Antropoceno, está escrito ahí. Suena parecido a los senos. En su momento fue una propuesta política que hicieron a principios Cruz, en a principios de los 2000, hablaba de lo que decía que en realidad el planeta entró en una nueva era geológica. Esto se desmintió este año. Geológicamente no es así, pero políticamente sí lo es, que es lo interesante. La antropoceno es ante todo una denuncia política. ¿En qué consiste? En reconocer que la humanidad ha terraformado la Tierra, o ha antropofizado la Tierra. Dicen, sobre toda la superficie terrestre, hoy hay una fina capa de microplásticos, basura, infraestructura, radiación, todo lo que hemos desperdigado sobre el planeta. Esto se va a ver en generaciones futuras, dice él. Pero lo que implica es además el reconocimiento de que la capacidad humana de intervenir en el territorio que lo rodea es muy importante, es muy grande. Y además permite relativizar la idea de proximidad de espacio, que es lo que nos interesa. Mediante infraestructuras y mediante el despliegue lo que conocemos como 2 cosas, actantes y giro infraestructural, que son muy parecidos. El giro infraestructural, decimos, para poner un poquito de clase, es la idea de que las infraestructuras explican hoy día mucho de lo que está sucediendo, así como está el giro ideacional, ahora son las infraestructuras, porque el mundo pasa de estar a discutirse, prestemos atención para la clase que viene, se deja de hablar de ciudades para hablar más de regiones, caracterizadas por aquellos lugares a los cuales las infraestructuras llegan. Por eso hablamos de zona metropolitana y más allá, y por eso hablamos de cómo están conectadas mediante redes las ciudades. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, no quiero perder el tiempo. Bueno, el librazo de Verne, muy rápido, atrás de este, para que conocen, es un ejemplo de infraestructura. ¿Lo ubican al libro? También se llama Claudio Bonfarnac. Es un periodista que se toma un tren en el Cáucaso para ir hasta Pekín, el transasiático. Está todo conectado en la era de la geopolítica. Pasan muchas cosas en el viaje, muy divertidas, pero lo interesante es esto, el ejemplo de que la infraestructura está condicionando acciones políticas. En una era en la cual Julio Verne y muchos que estaban pensando en el momento, estaban viendo cómo la infraestructura, autores de ciencia ficción, etc., nos iba a condicionar a quién más. La vieron, sí la veían, como dicen los jóvenes ahora. Entonces vamos a ver algunos casos. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Por algunos cambios espaciales. Dijimos, arrancamos con la geopolítica, la geomodernidad, y vamos al problema central. Lo que estamos discutiendo entonces es qué pasa con el espacio. Están pasando cosas muy raras con las azeríes metidos en Caledonia. Pasan cosas raras. ¿Por qué? Porque estamos integrados. ¿De qué manera? De una muy particular. Primero, por una materialidad que persiste. Porque a pesar de que sigamos hablando, de que hablemos de las ideas, de cómo nos imaginamos geográficamente, lo cierto es que hay una materialidad subyacente.
Y esa materialidad son las infraestructuras. ¿Cuántas páginas web visita cada uno de ustedes por día? ¿Saben? Un número, cualquiera. Si son 5 es mucho. Uno piensa que usa mucho Internet. Pero usamos YouTube, Gmail, que son mis empresas. El Moodle, ¿no? El Moodle que está acá, bueno, el Teams, que lo usamos una vez a la semana y nos hace la vida imposible, pero cuando no usamos eso, digamos, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, y 3 o 4 páginas más, ya ni siquiera abrimos los periódicos porque las noticias están en las redes sociales. Que es todo un proceso que Durand dice que eso es el tecnofeudalismo. Para no darle vueltas al asunto, decimos, che, hay una concentración de estas infraestructuras. Son pocas empresas usando muchas cosas. Y esto nos relativiza los conflictos y los territorios. Esta foto fue muy conocida, igual es imposible identificar, no se pide a nadie. ¿Le suena esta foto a alguien? ¿Qué es? La voladura de Nord Stream. Cuando reventaron una infraestructura, ¿qué es lo que hacía? Llevaba gas de Rusia a Alemania. En un momento en el cual hacía falta que Alemania rompiese sus relaciones con Rusia. Estaba costando mucho a Rusia, a Alemania, alinearse con Ucrania, porque importaba mucho gas barato de Rusia. Había que cortarlo. No sabemos quién fue. Pero le vino muy bien a Estados Unidos. Y se voló Nord Stream, se explotó, y a partir de ese momento la infraestructura que condicionaba una política exterior desapareció. Por consiguiente, fue más sencillo, más económico para los alemanes alinearse específicamente con Occidente, que estaban apoyando a Ucrania, y bueno, y clavarse con el gas nuclear, gas licuado, gas natural licuado y todo eso que es tan caro y que le está costando tan caro a su industria. Fíjense cómo las infraestructuras empiezan a explicar muchas políticas que están condicionando en este momento. Esta es una fotaza. ¿Esto lo conocen? ¿Le suena a alguien? Me anoté el nombre también porque es muy bien pronunciado. Esto sí queda en Azerbaiyán, en Bakú, en realidad al lado de Bakú. Es Neft Daslari, es una ciudad flotante soviética. Ya está vieja, se está hundiendo, está reventada, pero tienen, de aquí sale muchísimo gas y petróleo. Pero es una gran foto, aquí hay infraestructuras que están justamente en el centro de la discusión de por qué se actúa contra ciertos actores y no contra otros. Los gasoductos y el petróleo. ¿Por qué el gas era tan importante? ¿Esto alguien lo reconoce? Son los cables submarinos de Internet. Hace poco hubo una noticia muy importante sobre los cables submarinos de Internet. De hecho, empezamos a darles muchas horas. ¿Saben dónde están los cables de Internet de Argentina? En las toninas, están ahí, como llega el cable de Google y te conectas. Con eso tenemos ancho de banda. Y hace un par de meses, aquí pasó algo muy importante. Se rompieron 2 cables. Al lado de Yemen. ¿Qué está pasando en Yemen? ¿Saben? Están los hutíes. Decían, no, bueno, fueron los hutíes dicen, loco, no podemos. No, o sea, estamos tirando misiles muy baratos, no estamos en condiciones de romper cables submarinos. ¿Qué pasó? Bueno, nada, que sí, producto de los ataques de los hutíes a los barcos comerciales. Ustedes saben que hay una campaña en este momento para atacar a los hutíes, que dejen de atacar al comercio en función de los hutíes. Los hutíes dijeron, no vamos a dejar de atacar a todos los barcos que pasen, que sigan apoyando el ataque a Palestina. Ya voy a hablar sobre esto Chaya, pero lo fundamental es que se rompieron unos cables y dijeron, che, bueno, hubo todo un tema en la discusión porque empezaron a descubrirse para Internet, es decir, el espacio que lo asociamos con algo abstracto, que no tiene mucho basamento material, es material. Y si te cortan los cables, se corta Internet. Si alguien le bajó el ancho de banda en ese momento, sabe por qué fue porque pasó algo por acá. Yo siempre, acá en Chetado, igual no cambió nada, pero alguien podrá haberlo afectado. Esto es muy interesante porque nos habla de nuevas infraestructuras para territorios nuevos. Es decir, el espacio es un espacio en definitiva, es el que permite conectar a Azerbaiyán con Nueva Caledonia. Esto son las fronteras, la cercanía. Sin embargo, están basadas en un despliegue de infraestructura enorme. Esto es el antropoceno. Y tiene impactos ecológicos fenomenales, porque en Nueva Caledonia se trae níquel, que es lo que ha permitido, digamos, lo que se está discutiendo en función del avance del capitalismo allí y su movimiento de independencia. Así como pasó con el fósforo en Nauru. Y bueno, tantos otros ejemplos que son muy importantes, pero que tampoco vamos a desarrollar. Así como hay un mundo integrado, muy particular, hay un mundo desintegrándose. El espacio está raro, porque esto que entendemos como desintegración es extraño. Este es el mapa de las zonas económicas especiales del mundo. ¿Saben qué es una zona económica especial? Estoy haciendo muchas preguntas, soy muy pesado. Las zonas económicas especiales son espacios en los cuales se determina en un territorio determinado, en un estado-nación, que ciertas reglas no juegan allí, sino que son otras. Entonces, se pueden pagar menos impuestos, es más fácil invertir, se pueden hacer grandes inversiones a 30 años,
con ciertas condiciones. Ciertos derechos se ven suspendidos. En algunos casos fomenta la integración. Habíamos hablado del ejemplo de la zona económica especial compartida entre Corea del Sur y Corea del Norte. Ahora está medio desactivada, pero en su momento pensaban que podía ayudar. Decíamos, Corea del Norte aporta salarios de miseria, Corea del Sur aporta de tecnología, fabricamos cosas y nos enriquecemos antes. Entonces con eso más o menos se sostenía. En el caso, cuando empezamos a ver las zonas económicas especiales, decimos, bueno, hay algo raro, porque estas zonas económicas especiales son espacios donde las mercancías fluyen y se depositan, y a veces son procesadas, pero no entran en los territorios nacionales. Mendoza tiene una zona económica especial, se llama Puerto Seco, lo maneja el IDITS. Y considerado uno de los motores de desarrollo, esperan que lo sea para Mendoza, es parte de los proyectos que en una de esas la comenta más adelante. Lo van a mover a Luján. ¿Cómo? Lo van a mover a Luján. Claro, lo quieren correr. Sí, lo están intentando porque es más grande, cerca de la refinería. Sí, Ahí en ruta 7. tal cual. Al lado también van a hacer el aeropuerto y todo eso. Bueno, igual hace rato están, creo que está avanzando igual eso, no está lento, pero viene lento, pero lo van a lograr. Bueno, bienvenido. Entonces decimos, estas son las zonas económicas especiales, en todas ellas hay reglas diferentes, pero hay cosas en común. Hay algo que comparten todas ellas, que es que están regenteadas, en general administradas, y su reglamentación es definida mediante la gobernanza, haciendo participar a ciertos actores de las multinacionales. Y si empezamos a ver que la circulación de mercancías del mundo, en realidad más de 2/3 es producto de comercio interfirma. O sea, una firma enviando un producto a la misma firma en otro país. Empezamos a preguntarnos qué son exactamente las zonas económicas especiales. Son vasos económicos, son vasos comunicantes de mercancías administrados por firmas determinadas. Entonces, ¿qué es el espacio en esto? ¿Qué es la cercanía y qué es la lejanía? ¿Y quién establece, quién tiene soberanía en cada uno de estos espacios? Son lugares en los cuales ciertas reglas no se tocan, no existen, son modificadas. Tienen en común que en todas ellas pasan cosas parecidas. Entonces se acomodan mercancías, la gente trabaja tal vez por otro salario, distinto, a veces más alto, a veces más bajo. Y se considera que con esto se estimulan las economías. Miren lo que es China, ¿no? China es un gran pionero en todo esto. A partir de la reforma de los 80, se disparó la creación de zonas económicas especiales. Pero si fijamos en el resto del mundo, y particularmente en las regiones costeras, empezamos a encontrarnos que está lleno y son cada vez más. Entonces tenemos un mundo de zonas. Decimos, desintegrado, y es raro, porque estas zonas están desconectadas del lugar en el cual están ubicadas, son economías de enclave, decimos, o fomentan economías de enclave. Pero entre sí están conectadas, porque las gobiernan los mismos actores. Ahora, esos actores no son estrictamente los Estados-nación, necesariamente. Mediante dispositivos de gobernanza, sentados en la mesa y han discutido con algunas multinacionales, o con los actores interesados, que son en general, es el mundo privado, pueden ser multinacionales u otro tipo de firma, pero es el mundo privado porque los actores, los stakeholders, con los cuales se discuten lo que conocemos como resto de voto. La competencia es el fondo, ¿quién da las mejores condiciones para la instalación de capital? Todas las zonas, la zona, es decir, que es el cuento de Cortázar, todos los juegos del fuego, pero todas las zonas, la zona, es que todas las zonas están en todas partes, son distintas, pero son la misma, parece ser, o hay algo en común. Hay actores retirados, se han jubilado, o sea, el Estado nacionalista también lo ha jugado, porque tenemos las famosas soberanías perforadas. Esto lo decimos para empezar a discutir qué demonios es el espacio, y dónde empiezan y terminan las fronteras, y qué es lo que conecta de cada cosa. Cuando discutimos la idea de paradiplomacia, diplomacia subnacional, es exactamente esto. Cargo oculto y zona de promesas, bueno, aparte de la idea de Cerati, está la idea de los cargos ocultos. Ustedes tal vez los conocen, es muy conocido en los antropólogos que estudian el Pacífico Sur, que dicen que hay un conjunto de islas en el Pacífico en el cual surgieron estos cultos al cargo. ¿De qué es? Bueno, todos hablaban de un John Fulcrum, un conjunto de pueblos originales de la región. Se estima que por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, suelen fantasear con que eventualmente va a venir un avión lleno de regalos para ellos. En realidad parece que tiene que ver con que algún bombardeo se cayó ahí, y el tipo les regaló chocolatines cuando eran chicos, crecieron y ahora todo el tiempo piensan que eventualmente va a venir una visita. Se han generado un conjunto de rituales en función de estas figuras míticas. Fíjense lo interesante porque aparte es un mito reciente, es del siglo XX. Hay un documental muy bueno de Inferno, del director de la guerra y la ira de Dios, bueno, no importa, que es muy bueno también sobre el tema. Los cargo ocultos, es decir, es la idea de que, por ejemplo, incluso en algunas de estas regiones se construyen pistas de aterrizaje que capaz que pueden facilitar que eventualmente aparezca alguno, que son la idea de la ayuda de inversiones, la idea de cualquier noción de que viene una prosperidad una vez que adaptamos nuestro entorno, con estas condiciones, aquello que consideramos una reversión de la causa y el efecto, que va a traer la prosperidad de los regalos o va a venir un fulcro nuevamente a traernos cosas. Esa es la zona de promesa de las zonas especiales. Lo comentamos como un ejemplo más de la reversión en algunos casos. Esto es una perspectiva, la comparto aquí, y lo que vale la pena es poder realizarla y discutir.
zona de Stalker, bueno, nada, una pavada, pero me parecía divertido ponerla, es la zona donde se cumplen todos tus deseos, donde depositamos nuestras esperanzas, en una región que aparte es muy rara, porque no conocemos sus reglas y van cambiando, porque no son accesibles a la población. Las zonas son eso, y la gobernanza de la zona está determinada justamente por conjuntos de profesionales que no necesariamente están atravesados por procesos democráticos, que es lo que nos dice el libro Crack Up Capitalism, que salió el año pasado, de Sloboda. Muy interesante para estudiar. Se empieza a discutir qué está pasando en el mundo con estas zonas que no necesariamente están regenteadas por esquemas democráticos y además su obsesión es conseguir estabilidad a largo plazo. Por 30 años vamos a tocar las reglas acá y vamos a poder hacer lo que se termine en este momento que hace. No. Íbamos a ver el último caso, pero vamos a revisar. No, pero mandamos. Lo puse también. Bueno, esto es muy rápido, con esto se van. El último caso que nos pareció oportuno visitar es esto. Bueno, en los cambios de la territorialidad también decimos, en el marco del antropoceno y de la técnica, está la cuestión de los robots asesinos. No son estos todavía, pero sobre eso saben mucho, nos hablan enseguida, porque han caracterizado los problemas, los conflictos recientes, los drones, los aviones no tripulados. Muy rápidamente vamos a hablar de la idea de ontología horizontal. No la vamos a ver. Vamos a hablar solamente de la cuestión de que empezamos a encontrar que en las tecnologías que desplegamos hay actores. Y esos actores tienen cierta agencia. Y pasan cosas. Los drones matan tanto a los civiles inocentes como liquidan a los pilotos que los conducen. En Estados Unidos hay una cantidad de bajas enormes por problemas psiquiátricos derivados de justamente la acción de trabajar viéndole la cara al tipo que está por meter un misil o a los niños a los que se lanzan bombas, a partir sí, de la investigación, a partir, decimos, del apoyo de ciertas software o de inteligencia artificial o procesamiento de datos que permiten determinar más o menos quién probablemente sea un terrorista, porque estaba vestido de blanco, porque estaba caminando por acá, porque ahora yo no sé terrorista por el lugar. A partir de las regresiones que hacen, esto se contribuye a la automatización de la son inocentes. Y con lo que nos encontramos es con que estos drones no tripulados, que están, todavía hay humanos in the loop, se conoce esto, están matando gente por todos lados. Hay una guerra de hombres contra máquinas, matan a todos, al que lo conduce lo dejan pelito y matan a inocentes del otro lado. Me pareció oportuno traerlo porque era como interesante la idea de los humanos de alta rotación. Los humanos rotan, las máquinas quedan. Y la guerra nunca cambia. ¿Alguien jugó al Fallout? Casi clásica de videojuego. Lo último que vamos a señalar es esta, la de Bradbury, Cameron y Obama. Bradbury es autor de ciencia ficción, que nos habla de justamente estos imaginarios del futuro. Cameron, el director de Terminator, gran director. Y Obama, el presidente de Estados Unidos. Tienen algo en común. Todos nos hablan de futuros que están atravesados por el imperio. O la idea del imperio. Es de la que nos habla Joe Bush cuando habla de la geomodernidad. El imperio que da pie a la geomodernidad y la geopolítica es un hijo de ese imperialismo. Que reconfigura, lo adapta, lo mantiene, pero está allí presente. Ese germen en la geopolítica. Por eso también es que trae tantas disputas la geopolítica por ser presentadas desde los centros hacia la periferia. Puede determinar quién es, puede determinar quién es. Quedan partidos por la mitad. Y con la frontera. El imperio que no cambia. En realidad, Wu, cuando arranca su libro, arranca preguntándose por qué China es el único país que las fronteras imperiales no se pulverizaron. Durante el siglo XX. Se colonizaron o se rompieron la Hungría, Yugoslavia, etcétera, etcétera. Tuvo sus fronteras y eso estuvo pulverizado muchísimo tiempo. Si consideramos que Taiwán sigue, etcétera, no se conocen la historia. Entonces decimos, bueno, cerramos con la idea de coexistente pero no contemporáneos, que es que la geopolítica hoy, atravesada por la técnica en el antropoceno, todos los conceptos que vimos, muy rápidamente, nos da populaciones que son coexistentes pero no contemporáneas. Ahora está cancelado, pero en su momento Jesús Santos hablaba de esta idea de que hay gente que coexiste pero no es contemporánea entre sí. Él hablaba de que un burócrata del FMI vive en el siglo XXIII y aterriza en Bolivia y pasa al lado de un campesino que está trabajando y viviendo más o menos en el siglo XIX, XVIII, con esa técnica, con esa forma de vida, porque además tiene una reivindicación de existencias ancestrales. Y dice, estos tipos coexisten, pero no son contemporáneos, viven en diferentes épocas. Y cuando consultamos documentos de defensa de Estados Unidos en su libro blanco, en sus proyecciones a futuro, en virtud de la utilización de esta tecnología, en la cual depositamos tantas esperanzas, porque cuando hablamos de la ideología californiana, hablamos del aceleracionismo y hablamos de que la singularidad, que es la inteligencia artificial, nos va a salvar de todo, etc. Los escenarios en los que dicen que se va a disputar los combates del futuro son favelas high-tech.
Dice, vamos a atacar favelas en las cuales va a haber muchos dispositivos técnicos que nos van a permitir conectar los drones rápidamente para encontrar los objetivos. Pues todos van a tener un teléfono inteligente, pero van a vivir en una miseria. Y es muy interesante eso, porque es geopolítica pura. Y porque es la reproducción de un conjunto de asimetrías que no vemos que estén por cambiar en función del uso de la tecnología. Lo cual nos lleva a pensar en la actualidad o no de la técnica. Que es como el viaje que queremos hacer en la materia hoy, antes de escuchar la charla. Acá dejé el meme de... Ustedes vieron que, no sé si es el último que saca como 2 por año, algo está atrasado, todo lo que vimos haciendo es viejo, pero bueno, que parecía Reagan, ustedes conocen el escándalo con los contras, que también mucha geopolítica, ¿no? Comprar armas para cambiar por el conflicto con Irán, entonces se vendía cocaína para financiar los contras en Nicaragua, y toda una triangulación muy interesante, un círculo virtuoso. Con eso me pareció oportuno cerrar, espero que haya sido clara la clase, que nos hayamos entendido entre todos. Eso, muchas gracias, tienen mi correo, para que conversemos también los temas que puedan llegar a querer trabajar de la unidad, que es muy amplia y que deja mucho para estimular estas imaginaciones. Así que bueno, que se agradezca mucho la paciencia y bueno, el profe también ha